This video is first in English and then in Spanish. Este video es inglés primero y luego en español. Prophecy of the Two Kingdoms. And behold, a vision came to me in the night, and I saw two kingdoms standing before the throne of judgment. The first was the kingdom of the wealthy, clothed in gold and draped in garments finer than silk. They sat on thrones made of earthly treasures, their hands heavy with rings of power. They laughed, feasting while the children of the earth perished outside their gates. They spoke of prosperity, but their lips dripped with deceit. They claimed to be blessed, yet they built their kingdom on the backs of the suffering. And the voice of the Lord thundered from the heavens, saying, You say you are my children, but you do not know me. You hoard what I have given freely, you trample the weak, and you reject mercy. Did I not tell you, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven? Yet they laughed. They mocked the voice of the Almighty. They believed their wealth made them untouchable, their riches their salvation. Then, I turned and saw the kingdom of the poor, a people weary and broken, dressed in rags, their hands stretched toward the sky. They were rejected, abandoned, stripped of their rights. Yet, in their suffering, they prayed, they worshipped, they endured. And the Lord's voice came again. These are my children. The last shall be first, and the first shall be last. The proud will be brought low, and the humble will be lifted high. Then, the earth trembled. The golden thrones of the wealthy shattered, their treasures turned to dust. They cried out, but no one came to save them. Their riches, which they once worshipped, became their chains. And the poor? The broken? They were lifted into the arms of heaven, crowned with glory, for the Lord had seen their suffering. And the voice spoke one last time. What is temporary shall pass away, but my kingdom is forever. A call to wake up. Let those who have ears, hear. Let those who have eyes, see. The time is coming when the proud will fall, and the humble will be lifted. Choose this day which kingdom you belong to. The truth they don't want you to see. The poor were not created by God. The poor were created by greed. And yet, the same people who hoard wealth, who worship money, who build their fortunes on the backs of the suffering, are the same ones who dare to call themselves children of God? No. That is not a child of God. Because if you were truly a child of the Most High, you would not trade your soul for wealth. You would not sit on mountains of money while others starve. You would not fight against the poor being protected, against the hungry being fed, against the weak being lifted. And yet, here you are, hating the idea of the poor having services, healthcare, shelter, food. Here you are, complaining about the burden of those who have nothing. Here you are, standing against those who Jesus himself called blessed. Do you even read your Bible? Because nowhere, does it say that God favors the rich and powerful. Nowhere does it say that hoarding wealth is holy. But what does the Bible say? Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven. Luke 6 verse 20. Woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Luke 6 verse 24. Whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Proverbs 21 verse 13. So, tell me, which side do you stand on? The side of greed, power, and selfishness? The side of those who call themselves blessed but would watch their own neighbors perish? Or the side of truth, compassion, and righteousness, the side Jesus himself stood on? Because let me tell you something. You can claim to be blessed all you want. You can post Bible verses on your Facebook profile. You can go to church every Sunday. But if your heart is cold toward the suffering, you do not know God. And the day will come when the tables will turn. The first will be last. And the poor, the rejected, the ones you stepped on, they will be lifted higher than you ever dreamed. Why do people believe the wealthy are blessed by God? Because the world worships power and money. People think that if someone is rich, it must be because God favored them. That is a lie.
Jesus never once said the rich are his chosen. In fact, he warned that it is harder for a rich man to enter heaven than for a camel to pass through the eye of a needle. Matthew 19 verse 24. Why do the rich hate the poor? Because greed blinds the heart. If they admit the poor deserve help, they will have to face the fact that they are responsible for creating the suffering in the first place. They would rather pretend it's not their problem. What does the Bible really say? It says that God stands with the poor, the oppressed, the rejected. If you are fighting against the poor being lifted, you are fighting against God Himself. The time is coming when everything will be revealed. The greedy will be brought low. The poor will be lifted high. Choose wisely which side you stand on. Copyright 2025 Santiago D.C. María. All rights reserved. Profecía de los dos reinos. Y he aquí, una visión vino a mí en la noche, y vi dos reinos de pie ante el trono del juicio. El primero era el reino de los ricos, vestidos de oro y envueltos en prendas más finas que la seda. Se sentaban en tronos hechos de tesoros terrenales, sus manos pesadas con anillos de poder. Reían, banqueteaban mientras los hijos de la tierra perecían fuera de sus puertas. Hablaban de prosperidad, pero sus labios goteaban engaño. Decían ser bendecidos, pero edificaron su reino sobre las espaldas de los que sufrían. Y la voz del Señor tronó desde los cielos, diciendo: Decís que sois mis hijos, pero no me conocéis. Acumuláis lo que yo he dado gratuitamente, pisoteáis a los débiles y rechazáis la misericordia. ¿Acaso no os dije, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Pero ellos rieron. Se burlaron de la voz del Todopoderoso. Creyeron que su riqueza los hacía intocables, que sus riquezas eran su salvación. Entonces, me volví y vi el reino de los pobres, un pueblo cansado y quebrantado, vestido con harapos, sus manos extendidas hacia el cielo. Fueron rechazados, abandonados, despojados de sus derechos. Pero en su sufrimiento, oraban, adoraban, perseveraban. Y la voz del Señor volvió a hablar. Estos son mis hijos. Los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Los orgullosos serán humillados, y los humildes serán exaltados. Entonces la tierra tembló. Los tronos dorados de los ricos se hicieron añicos, sus tesoros se volvieron polvo. Clamaron, pero nadie vino a salvarlos. Sus riquezas, las mismas que adoraban, se convirtieron en sus cadenas. ¿Y los pobres? ¿Los quebrantados? Fueron levantados en los brazos del cielo, coronados con gloria, porque el Señor vio su sufrimiento. Y la voz habló por última vez. Lo que es temporal pasará, pero mi reino es eterno. Un llamado a despertar. Quien tenga oídos, que oiga. Quien tenga ojos, que vea. Se acerca el tiempo en que los orgullosos caerán y los humildes serán exaltados. Elige hoy a qué reino perteneces. La verdad que no quieren que veas. Los pobres no fueron creados por Dios. Los pobres fueron creados por la avaricia. Y sin embargo, los mismos que acaparan riquezas, que adoran el dinero, que construyen sus fortunas sobre las espaldas de los que sufren, ¿se atreven a llamarse hijos de Dios? No. Eso no es un hijo de Dios. Porque si verdaderamente fueras hijo del Altísimo, no cambiarías tu alma por riquezas. No te sentarías en montañas de dinero mientras otros mueren de hambre. No lucharías contra la protección de los pobres, contra alimentar al hambriento, contra levantar al débil. Y sin embargo, aquí estás, odiando la idea de que los pobres tengan servicios, salud, refugio, comida. Aquí estás, quejándote de la carga de aquellos que no tienen nada. Aquí estás, oponiéndote a los mismos que Jesús llamó bienaventurados. ¿Acaso lees tu Biblia? Porque en ninguna parte, en ninguna, dice que Dios favorece a los ricos y poderosos.
En ninguna parte dice que acaparar riquezas es santo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas 6:20. Ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Lucas 6:24. El que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. Ahora dime, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la avaricia, el poder y el egoísmo? ¿Del lado de aquellos que se llaman bendecidos pero que dejan morir a su prójimo? ¿O del lado de la verdad, la compasión y la justicia, el lado en el que Jesús mismo se puso? Porque déjame decirte algo. Puedes decir que eres bendecido todo lo que quieras. Puedes publicar versículos bíblicos en tu perfil de Facebook. Puedes ir a la iglesia todos los domingos. Pero si tu corazón es frío ante el sufrimiento, no conoces a Dios. Y llegará el día en que las mesas se vuelvan. Los primeros serán los últimos. Y los pobres, los rechazados, aquellos sobre los que caminaste, serán levantados más alto de lo que jamás soñaste. Reflexión. ¿Por qué la gente cree que los ricos son bendecidos por Dios? Porque el mundo adora el poder y el dinero. La gente cree que si alguien es rico, debe ser porque Dios lo favoreció. Eso es una mentira. Jesús nunca dijo que los ricos son sus elegidos. De hecho, advirtió que es más difícil para un rico entrar al cielo que para un camello pasar por el ojo de una aguja. Mateo 19:24. ¿Por qué los ricos odian a los pobres? Porque la avaricia ciega el corazón. Si admiten que los pobres merecen ayuda, tendrán que enfrentar el hecho de que ellos mismos han creado el sufrimiento en primer lugar. Prefieren fingir que no es su problema. ¿Qué dice realmente la Biblia? Dice que Dios está con los pobres, los oprimidos, los rechazados. Si luchas contra la ayuda a los pobres, estás luchando contra Dios mismo. El tiempo viene en que todo será revelado. Los avaros serán humillados. Los pobres serán exaltados. Elige sabiamente en qué lado estarás. Copyright 2025 Santiago D.C. María. All rights reserved.